Sí, bendiciones, amada Iglesia Congregación Génesis. Les saludamos en el amor de Cristo. Mi nombre es José Octaviano Chirol de Vargas y soy un servidor del Todopoderoso, el Dios viviente. Y queremos compartir un tema hoy muy hermoso que le he titulado Oyendo y viendo lo sobrenatural de Dios. Vamos a leer primeramente en Hechos capítulo 8, versículo 4 en adelante. Dice así: pero los que fueron esparcidos por todas partes anunciando el Evangelio. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amada Iglesia, queremos en esa hermosa palabra que queremos compartir hoy, queremos que observemos algunos datos importantes que son para nosotros conforme Dios usó a Felipe acá. Felipe era un joven con un llamamiento evangelístico y entró a la ciudad de Samaria, y al predicar la palabra de Dios en esa ciudad, la palabra del Señor dice aquí que la gente unánime, la gente se reunía para escuchar al predicador de Dios, para escuchar a este joven ungido de poder de lo alto. Y la palabra de Dios que salía por la boca de Felipe, amados, era en el nombre de Cristo, porque dice el versículo 5, entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo. Esta observación es para nosotros muy valiosa, que prediquemos a Cristo, que honremos su nombre, que honremos su palabra, el Santo Evangelio, que es verdaderamente la palabra de Dios. Y dice el versículo 6, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo. Hay dos palabras aquí que para nosotros debemos de verdaderamente atender. Oyendo y viendo, la gente se reunía y escuchaba a Felipe lo que predicaba de la palabra de Dios, pero también veía las señales, los prodigios, la maravilla, todo lo que Dios en el poder sobrenatural impartía usando a Felipe en ese tiempo de Dios, en que Dios estaba honrando su palabra. Y amados, es importantísimo para nosotros, porque el versículo 7 lo confirma, dice así, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Qué importante es que en estos tiempos nosotros que hemos alcanzado la gracia de Dios, y amados, que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 10 versículo 8, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, libertar a los endemoniados, de gracia recibiste, dar de gracia. Dios dio esa orden, Jesús dio esa orden a sus discípulos, a sus apóstoles. Esa orden está dada para la iglesia, está dada para los hijos de Dios, que somos nosotros, la amada Congregación Génesis, y nosotros debemos de atender ese llamado de Dios, porque también Dios ha impartido lo sobrenatural en nosotros, nos ha ungido con su Santo Espíritu. Es valiosísimo para nosotros observar que cuando Felipe predicaba, el poder de Dios se manifestaba, y el versículo 8 dice, bendito sea el Señor, que por el impacto de que los que tenían espíritus inmundos salían, dice, y la gente era libre, y dice, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, dice la palabra del Señor en el versículo 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. Así que a la predicación de Felipe, esa ciudad de Samaria, en los tiempos de Felipe, amados, fue impactada por el poder sobrenatural de Dios. Dios quiere usarnos hoy a nosotros en la misma dimensión, solamente que debemos de estar bien conectados al Señor, buscarle en intimidad, obedecer su palabra, y de acuerdo a los dones, talentos, capacidades y virtudes llamados que Dios ha impartido en cada uno, servir al Señor, y vamos a ver lo sobrenatural de Dios, porque es Cristo quien hace todas las cosas. La gloria sea para Él. Quiero que
amados, que observemos también en Hechos capítulo 19, el versículo 11, dice así, Hechos 11, 19, Hechos, más bien capítulo 19, versículo 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún le llevaban los enfermos, a los enfermos los paños y los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Amados, el apóstol Pablo experimentó que donde él predicaba, la gente también era tocada y el poder de Dios se manifestaba en una forma sobrenatural, de tal manera que la gente aprovechaba para llevarle los paños, los delantales de la gente que estaba enferma y estaba poseída por espíritus inmundos. Y amados, el apóstol oraba por esos paños, oraba por esos delantales, y después los regresaban a las personas que estaban afectadas, que estaban poseídas, que estaban enfermas, y dice la palabra del Señor que todos eran libres y eran sanos. Estamos viendo lo sobrenatural de Dios manifestado en los tiempos de la iglesia primitiva, y Dios quiere hoy a través de nosotros realizar lo mismo, porque dice la palabra del Señor que Jesucristo es el mismo hoy y siempre por los siglos de los siglos, dice en Hebreos 13:8. Vamos a observar así rápidamente en Hechos capítulo 5, Hechos capítulo 5, versículo 12 en adelante. Y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo les alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Qué impactante, amados, cuando estos apóstoles y discípulos del Señor Jesucristo servían a Dios en los tiempos de la iglesia primitiva. La gente aprovechaba esos tiempos de gracia, esos regalos de Dios, usando Dios estos ungidos del Todopoderoso a través del Espíritu Santo, amados, y dice que la gente, bendito sea el Señor, dice el versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres. Mucha gente se convertía porque eran tiempos del poder de Dios desatado, manifestaban lo sobrenatural de Dios. Y amados, tanto que sacaban los enfermos a las calles y ponían en camas y en lechos, para que al pasar Pedro, a menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Qué cosa más impactante, cómo, verdad, la gente aprovechaba llevar a los enfermos, llevar a los paralíticos, llevar a todos aquellos que estaban influenciados por espíritus malos, porque sabían que Pedro estaba ungido. Entonces sabían por la calle que Pedro iba a pasar, y ellos decían, por lo menos si la sombra de Pedro alcanzase a estos enfermos, a estos poseídos de espíritus malos, serán libres y sanos. Y así fue, y dice que traían de muchos pueblos gente para que fuera sana, salva y libre. Qué impactante, qué hermoso, es poderoso lo que estamos observando acá a través de estos hombres de Dios que sirvieron al Señor en lo sobrenatural de Dios. Bendito sea el Señor. Y muchos, a través de lo que Dios hacía, hombres y mujeres se convertían al Señor. Yo quiero ir terminando ya con un pasaje que me gusta mucho. Vamos a ver acá en Marcos capítulo 5, versículo 25 en adelante. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo
que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviendo a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Ve en paz y queda sana de tu azote. Amados, es impactante. Esta mujer había gastado todo cuanto tenía por 12 años sufriendo de este flujo de sangre y posiblemente muy desgastada y sufrida, pero cuando a ella le dijeron que Jesús iba a pasar por tal lugar y a Jesús le seguían sus discípulos y la multitud, ella expresó en su corazón: si yo tocara tan solamente el manto de Jesús, yo sé que seré salva, que seré sana. Y qué hermoso, porque ella empezó a abrir brecha, empezó a, posiblemente tuvo que empujar gente, pero la fe que ella tenía en su corazón le hacía avanzar hasta lograr tocar el manto de Jesús. Aún los discípulos, Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dijeron: ves que la multitud te oprime y aprieta y preguntas: ¿quién me ha tocado? Y Jesús dijo: no, yo sé que alguien me ha tocado, porque poder ha salido de mí. Ese es el poder sobrenatural que nosotros hoy en día debemos de conquistar en Cristo. Ese poder sobrenatural donde la gente vea que en nosotros hay algo nuevo, hay algo impactante, hay algo que cambia, hay algo que los doctores, la tecnología, los científicos, toda la ciencia no puede alcanzar ni puede hacer, que es el poder sobrenatural de Dios. Y esta mujer, Jesús le dijo: por tu fe has sido sana, ve y queda sana de tu azote. Yo quiero orar en este momento por aquellas personas que están sufriendo de enfermedades, que están, amados, poseídos de espíritu, que tienen persecución de espíritus y que son atormentados. Yo quiero orar por ti en este momento. Y si tú tienes alguna dolencia, algún tumor, aún los doctores han dicho que no hay solución, que la ciencia médica no puede alcanzar a lograr sanarte, el Todopoderoso Cristo vivo que te formó puede sanarte. Él es el Todopoderoso. Voy a orar por ti. Solamente pon en tu corazón la fe en el Señor, la mirada en el Señor Jesucristo, en su santa palabra, y si tienes a bien, pon la mano en tu parte afectada. Yo recibo que hay gente aún que padece el corazón y que hay muchos enfermos. No importa la situación que tenga, no importa si ha venido persecución, diferencia de espíritu, el poder de Dios ahora va a ser desatado, va a ser sano y libre. Padre Supremo, en el nombre de Jesús de Nazaret, oro por todas esas personas, Dios mío, que están afectadas en el nombre de Jesús, y ordeno a todo espíritu de enfermedad, a todo tumor y a toda deficiencia cardíaca, oh Dios, en el corazón, y a todo aquello que azota, incluyendo el contagio de coronavirus, en el nombre de Jesús le ordeno soltar a los seres humanos, a los hijos de Dios y a todos los que están escuchando. Les puso fuera, ato y reprendo todo espíritu de muerte, espíritus inmundos, les ordeno, dice, fuera en el nombre de Jesús. Desato sanidad, milagros potentosos en lo sobrenatural de Dios y la autoridad de la palabra de Dios. Recibe sanidad, recibe liberación, recibe completa victoria en Cristo Jesús. El Señor te sana ahora mismo en el nombre de Jesús. Aleluya. Cristo te sana, te libera y te bendice. Di conmigo estas palabras si no andas bien con Dios o necesitas nacer de nuevo en Cristo Jesús. Di conmigo: Señor Jesucristo, yo te acepto en mi corazón como único Señor y Salvador de mi vida. Perdona todos mis pecados, perdona, oh Dios, y límpiame de todo pecado y de toda maldad. Gracias, Señor Jesús, por darme el perdón de pecados, por darme la salvación y la vida eterna, y gracias, Padre Celestial, por adoptarme como tu Hijo. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado. Desato la paternidad y la cobertura de Dios sobre ti, tu generación, y les bendigo en el nombre de Jesús.
Les bendigo en el nombre de Jesús y desato el abrigo, la sombra y el amparo de Dios viviente sobre todos. El Señor Jesús me les bendiga. Hasta luego.